terminando la sesión anterior que nos habíamos quedado con referente a lo que es el ciclo de proceso de inducción. ¿Ya? Entonces, habíamos indicado de que teníamos o tenemos 3 fases. Tenemos la primera fase, que es la planificación de la inducción, que consiste en 4 pasos, que el primer paso es determinación de los temas de inducción, determinación de la modalidad de inducción, paso número 3, definición de tiempos y plazos, paso número 4, aprobación del programa de inducción. Y en la fase número 2, tenemos lo que es la ejecución de la inducción. Tenemos ahí, consideramos 3 pasos, que es la ejecución de la inducción general, ejecución de la inducción específica, registro de las inducciones, y en la fase número 3 tenemos la evaluación de la inducción. Y en la evaluación de la inducción tenemos la evaluación del cumplimiento y la efectividad del proceso de la inducción. Entonces, acá vamos a ver en el paso número 1, que es con referente a lo que es planificación de la inducción, que el primer paso vendría a ser determinación de los temas de inducción. En la inducción general, pues, las entidades deben desarrollar el siguiente contenido pudiendo incluir temas que puedan considerar relevantes a fin de alcanzar, pues, los objetivos de este proceso, ¿no? Y aquí, ¿qué consideramos o qué consideran de acuerdo a la directiva? Dice que debemos considerar la introducción al Estado, la organización y estructura básica del Estado, sistemas administrativos del Estado, el nombre del sistema, la descripción, la importancia, el alcance y el ente rector. O sea, si nosotros estamos, ponte, en el Instituto Peruano del Deporte, entonces nosotros tenemos que dar el alcance de que el Instituto pues, Peruano del Deporte, a qué ministerio está adscrito, ¿no? Entonces está adscrito al Ministerio de Educación, entonces tenemos que dar esas indicaciones, ¿no? Entonces por eso le dice, o a qué ente rector, ¿no? La política de la modernización del Estado, de la gestión pública y del servicio civil, la ética de la función pública, y conceptos básicos y generalidades del procedimiento administrativo general, los derechos y obligaciones, y la ley de transparencia y acceso a la información pública, que ahora en todas las instituciones del sector público se ve el tema de la ley de transparencia y el acceso a la información pública. Entonces, también consideramos, pues, la introducción a la entidad y su cultura, ¿no? Como es la visión, la misión, los valores, los objetivos, la política, los lineamientos estratégicos de la entidad. Tenemos que dar a conocer la organización, la estructura de la entidad, a qué sector al que pertenece, ¿no? Cuáles son las funciones realmente que el ministerio o el sector realiza, ¿no? El contexto político institucional, las principales normas de la entidad, ¿no? Entonces tendríamos que considerar todo esto sobre, por ejemplo, acá nos dice también gestión de recursos humanos de la entidad, el reglamento de trabajo, reglamento de seguridad y salud en el trabajo, el RIS, el bienestar social, comunicación interna, los permisos. Mayormente eso se da en un tema o en un proceso de inducción, ¿no? En todas las entidades del sector público, y de tal manera que uno lo tiene que considerar todos estos puntos, ¿no? Y en la inducción específica, ¿qué nos dice? Que son las áreas en las que se incorporan los servidores y determinar y desarrollar los temas que correspondan teniendo en cuenta el puesto al que ingresa, así como el grupo de servidores al que pertenezca con la asistencia técnica de la Oficina de Recursos Humanos. En la inducción específica es donde nos dice, pues, que debemos hacerle la inducción al servidor en cuanto al puesto, en cuanto a cuáles son las funciones, con qué personas va a estar involucrada, ¿no? Con qué persona va a tener más interrelación para poder elaborar o tener unas buenas funciones y cumplir con los objetivos, ¿no? Entonces dice también se deberá brindar información al servidor civil sobre el área, la estructura, funcionamiento, espacio físico, así como aspectos relacionados al contenido del perfil del puesto, ¿no? Que sí ya lo hemos mencionado. Entonces acá también nos dice, bueno, esto también parte de la inducción específica, se debe de tener en cuenta el siguiente contenido también, la presentación del servidor civil al equipo de trabajo, ¿no? El reconocimiento de las instalaciones, el área, ¿no? La explicación de los objetivos del área, meta y las principales relaciones de coordinación con la entidad, la explicación de las funciones, responsabilidad y el desempeño esperado del puesto, y la explicación de la ruta de comunicación a seguir
para la presentación de informes y productos. Entonces, ¿cuál va a ser esa línea que él debe de seguir para poder solicitar o poder presentar algún documento, ¿no? Entonces, hay que darle una inducción específica, ¿no? En el paso número 2 vemos la determinación de la modalidad de inducción. Dice que, ¿qué vamos a ver en este tema del paso número 2? En el paso número 2, las oficinas de recursos humanos o las que haga a su vez, pues debe definir las modalidades de inducción que va a utilizar en función de los recursos y prácticas institucionales. Y puede darse pues a través de manera presencial, semipresencial y virtual. Bueno, hasta, bueno, todo el tiempo que he elaborado y la experiencia que tengo, todo el tema de inducción se da de manera presencial, ¿no? Ahora que estamos con este tema de esta pandemia, pues ahorita pues todo se ha aplicado de la manera virtual, ¿no? Entonces, imagino que también de la manera semipresencial, porque algunas entidades del sector público están asistiendo de una manera pues progresiva a trabajar, ¿no? Entonces, se dan de estas tres modalidades, ¿no? Presencial, semipresencial y virtual, ¿no? La presencial se puede realizar a modo de charlas, talleres, seminarios. Semipresencial se combina la actividad presencial con el uso de medios virtuales y la virtual se emplea pues una plataforma o medios virtuales que permitan desarrollar los temas de inducción, ¿no? En el semipresencial, en Reñé sí se daba, pero se daba a través para poder tener una mejor práctica en el sistema de trámite documentario. Entonces nos daban todo una charla de inducción al sistema de trámite documentario para nosotros poder tener ya todas las nociones cuando ya estemos pues prácticamente trabajando de una manera permanente en el campo, ¿no? Entonces sí se da, ¿no? En el paso número 3, definición de tiempos y plazos, nos dice que cada entidad cada entidad deberá establecer el tiempo de la ejecución de la inducción según sus particularidades, debiendo iniciar el primer día de labores y concluir como máximo antes de la culminación del periodo de prueba. Sin embargo, se recomienda realizarla dentro del primer mes del ingreso al puesto. Asimismo, queda libre discreción de la entidad si considera juntar a un determinado grupo de servidores para la ejecución de la inducción. En el caso del grupo de funcionarios públicos, es responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos coordinar la oportunidad y modalidad para que participen de la inducción. A ver, con referente a la definición de tiempos y plazos, mayormente se da donde indica, asimismo queda libre discreción de la entidad si considera juntar a un determinado grupo de servidores para la ejecución de la inducción. Mayormente he tenido la oportunidad de que se dé de esa manera, ¿no? Juntamos un grupo de servidores a un grupo mayor para poderle dar todo el tema de la inducción, ¿no? Tanto de la manera, más de la manera general que de la manera específica, porque de la manera específica ya se supone que ya está en el campo y tienes ya que haberle dado la inducción, ¿no? De la manera general, más que todo, el conocer el tema de la entidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se ve en tu cronograma o de acuerdo a la Oficina de Recursos Humanos, el área de selección, se está viendo que van a haber varios grupos de ingresos a la institución que se van a incorporar. Entonces, comienzan a armar los grupos para el tema de la inducción, ¿no? Entonces, se da en esos tiempos, ¿no? En el paso número 4 nos dice la aprobación del programa de inducción. Aquí en la aprobación del programa de inducción nos dice que durante el paso, la Oficina de Recursos Humanos, la que haga a su vez, debe elaborar un único documento que contenga los temas de modalidad, tiempo y plazo de inducción, que fueron definidos en las fases previas. Adicionalmente, deberá determinar los indicadores de cumplimiento y de efectividad del proceso de inducción, que serán aplicados en la fase de evaluación de la inducción. El programa de inducción es aprobado por la Oficina de Recursos Humanos o la que haga a su vez. Sí, claro. Nosotros hacemos mayormente todo un proceso de cómo se desarrolla este programa de inducción, porque ya hemos visto cuáles son los pasos, las fases que tenemos que considerar y cuáles son los pasos que debemos desarrollar. Entonces lo hacemos, elaboramos, lo presentamos a la Oficina de Recursos Humanos, que es la jefa inmediata o el jefe inmediata, y de ahí lo llevamos a la oficina, a la gerencia de administración para que nos dé el visto bueno, ¿no?
de esta aprobación de este programa, ¿no? Y en qué tiempo y cuándo se va a realizar, ¿no? Entonces, esa es la aprobación del programa de inducción. Entonces, en la fase número 2, ejecución de la inducción, nos dice que esta es la segunda fase, en la fase que comprende la ejecución de la inducción general y de la inducción específica, para lo cual previamente deberá definirse un cronograma para su realización, organizándolas en armonía con los procesos de selección y de acuerdo a la dinámica de la cantidad. Entonces acá también es un tema de poder ejecutar y estar en coordinación con el área de selección y con las demás áreas involucradas para que se pueda desarrollar pues este programa, ¿no? Porque muchas veces cuando ya ingresamos a las áreas que nos han determinado, muchas veces pues por la misma carga que tenemos, muchas veces no se da o no se desarrolla el programa de inducción de una manera adecuada en muchas entidades, ¿eh? Así que en la fase número 3 nos dice la evaluación de la inducción. En esta tercera fase se debe efectuar un proceso de medición, valoración u revisión de los resultados de las acciones realizadas considerando lo siguiente: el cumplimiento del proceso de inducción y la efectividad del proceso de inducción. En el cumplimiento se verifica la ejecución de cada una de las actividades programadas, a ver si realmente se ha ajustado a lo que nos dice y si realmente pues estamos cumpliendo de acuerdo al programa. Y la efectividad del proceso de inducción, pues la Oficina de Recursos Humanos deberá recabar información que facilite las evaluaciones de las acciones implementadas. Para ello podrán utilizarse encuestas. Exacto. Nosotros hacíamos frecuentemente el tema de las encuestas, ¿no? ¿Qué tal te pareció una encuesta de 10 preguntas, por lo menos? La hacíamos. ¿Qué tal te pareció el programa? Tanto en generales como en específicas. Hacíamos todo un tema de encuesta, ¿no? Y de acuerdo a eso nosotros sacábamos qué tal nos había ido en la encuesta, ¿no? Muchas veces, pues, sí, nos dábamos cuenta que a veces los chicos cuando ingresan o los que se van incorporando a la institución, lo que ellos quieren saber más es el tema de ellos, ¿no? O sea, de nosotros cuando ingresamos, como por ejemplo los derechos, si tenemos algún tipo de beneficios, con qué contamos, si contamos con un comedor, contamos con una movilidad, porque muchas instituciones a veces tienen movilidad, tienen un comedor, ¿no? ¿Cuál es nuestro horario de refrigerio? Si tenemos horas de compensación, si contamos con una oficina de bienestar social, ¿no? Todo eso son los que más en un programa de inducción son los que más te preguntan y es donde tú más debes aterrizar en esos temas que son más, por decirlo así, más principales en que se deba destacar, ¿no? Entonces, en esos temas, ¿no? Acá en el periodo de prueba, nos dice el periodo de prueba se ha establecido con dos finalidades, por parte de la entidad que ésta pueda validar las habilidades técnicas, competencias o experiencia del servidor en el puesto y por parte del servidor que ésta pueda determinar la conveniencia de las condiciones del puesto, así como la adaptación de este puesto, ¿no? Entonces, acá sabemos de que el proceso número 8, que es el tema del periodo de prueba, pues, ¿qué nos como resultados o como productos esperados, qué nos da? Una acta de retroalimentación. Bueno, sabemos que tenemos que tener un presupuesto, los formatos y reportes de evaluación del periodo de prueba y el plan de gestión de personas, que es el tema de, ¿cómo se llama? Del tema de capacitación, ¿no? Y un reglamento interno que lo conocemos. Entonces, acá, ¿cómo se aplica? Nos dice que aplica a todos los servidores, excepto funcionarios públicos. El tema del periodo de prueba no están incluidos los funcionarios públicos. Entonces, aplica a los servidores de contratación temporal, sí, que según lo establecido en la ley del servicio civil. Superado el periodo de prueba, el vínculo es indeterminado. Se computa desde que se inicie la prestación de servicios con la formalización del vínculo, una resolución o un contrato. En la comunicación al servidor, por no superar el periodo de prueba, debe constar el motivo causal de la misma, detallando las razones o hechos que lo sustentan. La Oficina de Recursos Humanos es responsable de transmitir dicha comunicación dentro de los 5 días antes de culminar el periodo de prueba, sustentado en el informe del jefe inmediato derivado de la Oficina de Recursos Humanos. Ya te das cuenta que acá sí te piden un informe sustentado por el jefe inmediato, ¿no? Para ver por qué no ha pasado este periodo de prueba. La comunicación puede ser mediante una resolución o un documento que declare el término del servicio civil o el término del contrato, ¿no? Entonces,
que esto sí se da. Justamente hace un par de días me encontré con un amigo y justamente comentaba que habían ingresado a su área, bueno, por un proceso CAS, ¿no? Habían ingresado 3 servidores para la oficina de trámite documentario y que realmente no habían cumplido con este periodo de prueba, ¿no? Y les estaban haciendo pues el tema del documento para decirles que no habían pasado este periodo de prueba y justamente yo le decía, pero tú tienes que presentar un informe indicando cuáles son esos motivos, qué no ha cumplido, qué competencias, no se ha adaptado, venía tarde, todo eso tienes que informar para que se pueda dar, pues, por decirlo, ¿no? Que el periodo de prueba no superó, entonces por lo tanto se le está dando de baja, ¿no? Entonces todo eso, ¿no? Pero sí se da, sí se da. Entonces, el tema de derechos y obligaciones. Si no supera el periodo de prueba, no genera pago de indemnización. Si renuncia antes de culminar el periodo de prueba, tampoco genera pago de indemnización. La comunicación de renuncia debe ser por lo menos 5 días antes de la fecha de cese de la entidad. Se computa desde que se inicia la prestación de servicio con la formalización del vínculo, resolución o contrato, ¿no? Esta duración, nos dicen que para los directivos públicos tenemos de 3 a 6 meses, debe constar por escrito en la resolución administrativa de inicio, ¿no? Para los servidores civiles de carrera son 3 meses, para los servidores civiles de actividad complementaria sabemos ya, les hemos descrito quiénes son, no mayor de 3 meses, sea de vinculación a plazo indeterminado o fijo, debe constar por escrito en el contrato. En el régimen 728 nos dicen que el periodo de prueba es de 3 meses, a cuyo término el trabajador alcance el derecho a la protección contra el despido arbitrario. ¿Sí? 3 meses para el 728. Las partes pueden pactar un término mayor en caso las labores requieran de un periodo de capacitación o adaptación o que por su naturaleza o grado de responsabilidad tal prolongación pueda resultar justificada. La ampliación del periodo de prueba debe constar por escrito y no podrá exceder en conjunto con el periodo inicial de 6 meses en el caso de trabajadores calificados o de confianza y de 1 año, ¿no? En el caso de personal de dirección. Entonces, sabemos entonces que este régimen 728 tiene un periodo de prueba de 3 meses. Ya pasado este periodo de prueba, bueno, alcanzan como una protección, como un plazo, pues, ya indeterminado, ¿no? Entonces, y en el 276, ¿cuál es la diferencia? La carrera administrativa 276, conforme a lo establecido por la norma, expresa no existe periodo de prueba. Por lo tanto, la estabilidad laboral es absoluta a partir del nombramiento, ¿no? A partir de que sale en el cuadro de mérito que ha ingresado como nombrado, ¿no? Está en el artículo 34. Entonces, en el 1057, el periodo de prueba es optativo, dependiendo del régimen laboral en que se encuentra la entidad. Puede establecerse hasta por 3 meses y debe consignarse en el contrato de CAS, ¿no? El periodo de prueba sabemos que en el régimen 1057 pues tenemos siempre un periodo de prueba de 3 meses, ¿no? Y depende de lo que acabo de manifestarles a ustedes, informarles de que, o sea, sí pasa, ¿no? De que si no cumples con el periodo de prueba, no te adaptas al trabajo o no eres competente para ese puesto, entonces sí te dicen hasta aquí nomás, no pasaste ese periodo de prueba. Entonces, no, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, a ver. Después tenemos el otro proceso que es la gestión de administración de personas, ¿no? La gestión de administración de personas, contamos con 2, 3, 4, 5 procesos, que es la administración de legajos, el control de asistencia, desplazamientos, procedimientos disciplinarios y la desvinculación, ¿no? Entonces, acá tenemos en la administración, bueno, la administración de personas pues comprende la gestión de la normatividad, procedimientos y herramientas referente a la administración y control de los servidores, ¿no? En la administración pública. Y tiene 5 procesos. La administración de legajos mayormente ¿a qué se encarga? Pues comprende la administración y la custodia de la información y documentación de cada servidor civil. El proceso pues incluye el registro de la actualización, de la conservación y el control de los documentos del servidor, así como la administración y la actualización de las declaraciones juradas de los servidores civiles. Entonces, cuando nosotros ingresamos a una institución, pues nosotros pues hemos presentado todo nuestro expediente de toda nuestra información, nuestra experiencia curricular, ¿no? Y todo eso. Entonces, para eso existe esta administración de legajos. Ahí es donde ellos custodian toda esta información, ¿no? El control de asistencia.
En el control de asistencia, pues, es el proceso por el cual se administra la asistencia y tiempo de permanencia de los servidores civiles en su centro de trabajo, de acuerdo con la jornada y horarios de trabajo establecidos por las normas, disposiciones internas u otros, ¿no? Depende del reglamento interno, ¿no? Esto incluye la administración de vacaciones, licencias, permisos, refrigerios, trabajo en sobretiempos, compensación con periodos equivalentes de descanso, tardanza, inasistencias, injustificadas, entre otros. Entonces, este control de asistencia es la que todo esto, o sea, esta área es la que se encarga, ¿no? Tanto el tema de la licencia, los permisos. Entonces, ¿cuál es el producto esperado? Como indica acá, reporte de asistencia, el rol de vacaciones, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? En el tema de desplazamiento, este proceso, ¿qué va a comprender? Este proceso comprende la gestión del movimiento de los servidores civiles a otros puestos o funciones dentro o fuera de la entidad, de una manera temporal, ¿no? Se establece por una disposición fundamentada de la entidad pública y cumpliendo los requisitos específicos para cada caso. Incluye también los desplazamientos por designación, rotación, destaques, encargo de funciones y comisión de servicios, ¿no? Entonces, aquí en este desplazamiento incluye pues varios temas, ¿no? El tema de los destaques, la rotación, la designación, las encargaturas, ¿no? Entonces, este proceso, ¿qué productos esperados tenemos? Registro de desplazamiento de los servidores, tanto el tema de rotación, de destaque, designación, llevamos todo un control, ¿no? El área de desplazamiento es la que lleva todo este control. En el tema del proceso disciplinario, sabemos de que comprende las actuaciones de la entidad conducentes a la determinación de responsabilidad administrativa disciplinaria del servidor civil, en cumplimiento con las disposiciones normativas de este procedimiento administrativo que aplica, pues, consecuente a la inscripción del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, ¿no? Entonces sabemos que en el proceso disciplinario, ¿qué producto esperado vamos a tener? Los informes y resoluciones de determinación de responsabilidad por un proceso administrativo. Entonces, y una vez que tenemos este proceso administrativo y pues realmente pues no es favorable para el servidor civil, entonces va a tener que estar registrado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, ¿no? Entonces, y el tema de la desvinculación, sabemos que el tema de la vinculación es un proceso mediante el cual pues se finaliza el vínculo entre el servidor civil y la entidad, ¿no? Conforme a la normativa aplicable. Entonces, estos son los 5 procesos. Entonces, el término del servicio civil causales, ya sabemos que es por fallecimiento, por renuncia, jubilación, mutuo acuerdo, el alcanzar el límite de la edad que es de 65 años, pero aún con la autorización del trabajador puede trabajar hasta 70 años, pero alcanzar el límite de edad es 65, pero yo puedo seguir trabajando hasta 70 años, ¿no? A ver, vamos a ver algunos chats. A ver. Buenas noches. ¿Qué es esto? Buenas noches, doctora. ¿Por qué las entidades del Estado no se cumple con el proceso de inducción, especialmente en las universidades, y eso está amparado por la norma de servir? Gracias. A ver, Federico, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sí, en la gran mayoría de entidades del sector público, Federico, no se cumple con el proceso de inducción. No solamente es en las universidades, Federico, es en varias instituciones del sector público. No se cumple. ¿Por qué no se cumple, Federico? Porque realmente nosotros, por parte de Servir, no hay un seguimiento, no hay un monitoreo que a nosotros como entidad nos diga que nosotros tenemos que estar, pues, que nos presente, por ejemplo, mensualmente o no sé, cada 5 meses, ¿no? Nos presente cuántos servidores hemos tenido y si hemos tenido 100 servidores, si los 100 servidores han realizado el proceso de inducción, porque al tener el servidor civil un proceso de inducción, ¿qué hacemos? Nosotros evidenciamos a través de un registro de asistencia, entonces a través de eso, pero no lo hay. Entonces por eso, como se llama, Federico, que no se da, porque no hay un seguimiento, no hay un monitoreo. Es por eso que se quiere que exista, que todas las entidades pasemos a este nuevo régimen de la 30057, la red de servicio civil, ¿no? Para que sea un régimen único,
y ya no estemos dispersos con bastantes regímenes laborales, ¿no? Y para que Servir pueda también tener un control pues más exhaustivo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Doctora, Sí, le hice te esa escucho. pregunta en vista de que, por ejemplo, en mi universidad se contrata a docentes, ¿no? Y al docente de frente lo envían al salón. Le dicen, tú vas a dictar para el primer ciclo este curso y nada más. Hace el jefe de departamento, te indica, pero creo que eso no es lo correcto. La inducción tendría que darse, como usted está diciendo, de acuerdo a los procesos, Claro, se tiene que debe de ser dar a su general, paso, específico, pero no ¿no? se da, no se da, Sí, no porque se lo da. primero que tenemos que hacer es conocer sus propósitos, su misión, su visión de la universidad o de la escuela profesional donde va a enseñar, ¿no? Pero no se da, doctorita. Por eso Así yo es. digo, como la ley del servir habla de la inducción, en ese entender creo que se debe aplicar, ¿no? Así es, ¿no? Entonces se debe aplicar. Es por eso que cuando pasemos a este nuevo régimen de la ley del servicio civil, ya nos van a ver todos estos temas que no se dan porque realmente va a haber todo un monitoreo exhaustivo, ¿no? Ahorita de repente se escapa de las manos también del tema de servir, porque realmente Servir está involucrado más en esta nueva ley, ¿no? Que es la 30057 y no en los demás regímenes laborales que viene teniendo, ¿no? Entonces, por eso se pide de que todas las entidades del sector público, pues, pasemos a este único régimen laboral, ¿no? Entonces, la ley del servicio civil, ¿no? Entonces ya se va a ir poco a poco, pues, formalizando, ¿no? Como les decía también hace un par de días, este régimen, pues, o la ley del servicio civil es nuevo, es joven, por decirlo así, ¿no? Porque recién tenemos, pues, ¿cuántos años? Recién seis años, ¿no? Entonces, y todavía recién, como se dice, va madurando, ¿no? Entonces, somos tantas entidades del sector público también que hemos venido trabajando con tantos regímenes laborales, ¿no? Entonces, y poderlos acoplar o poderlos unificar es un poco pues complicado, como les decía también el tema de trabajar al proceso de tránsito a la ley Servir, que consiste de varios pasos y consiste de toda una serie de elaboración, de valoración, manual de perfil de puesto, manual de puesto, toda una serie de directivas que Servir nos pide, entonces tampoco es fácil, ¿no? Entonces, poco a poco va a tener que ser progresivamente, pues, ¿no? A ver. Doctor, el límite de edad de 70 años es para ambos sexos. Sí, nos dicen que alcanzar el límite de edad es de 70 años, lo estuve leyendo, o sea, el límite de edad es 65 años, pero el trabajador en coordinación con la entidad o con el jefe ¿no? de la dependencia tiene para trabajar hasta los 70 años, pero en sí hasta los 65 tú ya puedes decir hasta aquí nomás, ¿no? A ver, dice, el punto de jubilación es cuando se jubila con la ONG. A ver, el punto de jubilación es cuando se jubila con la ONP solamente, no con la FP. A ver, Mercedes Ticona, ¿cómo estás? Buenas noches. El punto de jubilación se está refiriendo, o sea, si estamos hablando de un régimen laboral 276 o 728, pues sí, ellos sí tienen, pues todo es, ya sea la ONP o la FP, ¿no? Igual tenemos un tema de jubilación, ¿no? Porque ahorita estamos con estos ambos regímenes, con ambos, el tema de la jubilación, ONP o AFP, que también están viendo un tema de la reforma, ¿no? Habrán escuchado por la noticia, que están viendo toda una reforma para poder unificar estos temas de la ONP y la AFP y que ya no existan más, ¿no? Por todas las cosas que vienen pasando, ¿no? Entonces, es esto. A ver, depende, trabajé en la universidad y si te invitan, a ver, es sumamente obligatorio dar de baja a un trabajador apenas cumpla los 70 años de edad, se le puede dar de baja a un trabajador cuando cumpla. Exacto, Carlos Cabero. Te indicaba o indicaba de que es hasta los 65 años. 65 años es el límite para el tema de alcanzar el límite de edad, pero con una,
una comunicación o una conversación con la alta dirección, no puedes hacer que el trabajador trabaje hasta los 70 años, pero en sí es 65 años. Y si tu política está hasta 65 años y se respeta eso, 65 años. ¿Ya? Entonces, ¿por qué cree que el proceso para migrar a la nueva ley del servicio civil demora tanto en las entidades del Estado? Neira, ¿por qué cree que el proceso para el tema del servicio civil se demora tanto? A ver, yo te podría decir porque desconocen mucho el tema de este proceso de tránsito a la ley Servir. Es un poco complicado, sí, es un poco porque yo he estado como parte interlocutora de este proceso de tránsito a la ley Servir y también es parte también de la entidad, ¿no? Y de los trabajadores, porque para hacer el tema de los manuales de perfiles de puestos tienes que trabajar con cada trabajador de la entidad para que tú puedas conocer sus funciones, cuáles son las funciones y que esas funciones no se dupliquen con otros trabajadores. Entonces, te das cuenta, o sea, estamos hablando, ponte, de un ministerio. ¿Cuántos cree que un ministerio tiene de personal? Entonces, trabajar cada puesto, cada perfil de cada trabajador, ¿cuánto tiempo te demanda? Y no solamente es eso, hacerlo. Cuando tú le envías a Servir demora todo un mes para verificar así minuciosamente si los perfiles de puesto que has enviado no se duplican. Y si se duplican, te lo vuelven a devolver y tienes que levantar las informaciones. Levantas, y así es todo un proceso para poder pasar a este proceso de tránsito. Es por eso es que la demora. Por eso que yo decía que muchas entidades del sector público, ¿qué es lo que hacen? Porque como no cuentan con el personal de recursos humanos que tiene o son especialistas en ese campo, contratan a consultorías y las consultorías son las encargadas de realizar todo este proceso, ¿no? ¿Por qué una norma para afiliados en la AFP que pueden continuar laborando hasta se jubilen? No te entendí. ¿Por qué hay una norma para los afiliados en la AFP que pueden continuar laborando? Eso está por aprobarse aún. Los que están vigentes en el caso de estar afiliados se pueden seguir laborando así, en el caso de no te entiendo. A ver, Mercedes, no te entiendo muy bien tu pregunta. A ver, Carlos Cabero, gracias doctora. Mi pregunta ha sido por una trabajadora de mi empresa que tiene más de 70 años, pero sigue aportando la CFE, gracias. Sí, pero o sea, si es 65 años y tu empresa te dice ya no hasta acá 65 años y ya se puede jubilar, ¿eh? No hay problema. En el sector de educación es obligatoria la jubilación a los 65 años. Como le digo, o sea, en el sector de educación es obligatoria la jubilación a los 65 años. Ah, ya, me estás afirmando, Ángel Gutiérrez, entonces, ¿ya ves? Entonces, aquí en el sector, en el sector de educación dice que es obligatoria la jubilación a los 65 años, ¿ya ves? Por ejemplo, yo tenía un caso en Reñé, recuerdo de que ya habían pasado los 65 años, pero sí, había una conversación, había una política que sí todavía podían trabajar hasta un poco más de años. Sí. Profesora, le estaba respondiendo lo que usted dijo. Ah, ya. Ok, entonces este es el tema del término del servicio civil, las causales, ¿no? Entonces, la inhabilitación para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública, en ambos casos por un periodo mayor de 3 meses, cese por causa relativa a la capacidad del servidor en los casos de desaprobación, no superar el periodo de prueba que hace poco lo he mencionado con un caso, la extinción de la entidad por mandato normativo expreso, el cese por causa relativa a la incapacidad físico-mental, ¿no?, del servidor. Y esto sería, ¿y cuál es la prohibición de doble percepción de ingreso? Creo que también habíamos conversado en alguna de las sesiones. Los servidores del servicio civil no pueden percibir del Estado más de una compensación económica, de remuneración, retribución o cualquier tipo de ingreso. Es incompatible la percepción simultánea de dichos ingresos con la pensión de servicios prestados por el Estado o por pensiones financiadas por el Estado, salvo excepción establecida por la ley. Las únicas excepciones la contribuyen la percepción de ingresos por función docente efectiva y la percepción de dietas por participación en uno de los directorios de entidades o empresas estatales o en tribunales administrativos o en otros órganos colegiados. No, no si yo viniera a esa cosa 06.
Eso es lo que hablábamos hace un par de semanas, que uno de sus compañeros también participó y decía, hablábamos sobre la provisión de la doble percepción y su compañero decía que era por el tema de educación, ¿no? Y yo decía que, o sea, sí pueden ser por un tema de consultoría, pero no que estén trabajando en las entidades por recibos por honorarios, ¿no? Entonces, ese es el tema de la provisión de doble percepción, ¿no? Entonces, sabemos que solamente las únicas es por ingresos, por función docente y el tema de las dietas, ¿no? Entonces, esto sería todo con referente a esta sesión número 4 que hemos culminado. Entonces, vamos a pasar a la otra sesión. A ver, alguna pregunta con referente a esta sesión. Vamos a ver. A ver, ¿dónde está? Participante. A ver. Así es, Carlos Cabero. Dice, en caso de jubilación, ¿hay indemnización o ya depende de la empresa en llegar a acuerdos? Sí, depende algunas de llegar a acuerdos. Yo he escuchado en muchas empresas o en muchas entidades que llegan a un acuerdo, ¿no? Para poder ver cómo le van a hacer el tema de la liquidación, ¿no? Que dice, echa la ley, echa la trampa. Ya, ok. Instituciones públicas deben tener un presupuesto aparte para la capacitación e inducción a los trabajadores. Claro, Rosa Margarita Chong, en el tema de siempre nos piden a la oficina y a todas las oficinas, siempre nos piden, a ver, las instituciones del sector público siempre elaboran el POI, ¿no? Que es el Plan Operativo Institucional. Y en este Plan Operativo Institucional, la Oficina de Presupuesto, pues es la que, ¿cómo se llama? La que mayormente, pues, es la que trabaja con las demás oficinas solicitándonos cuáles son, qué metas y qué es lo que vas a realizar. Entonces, en el caso de la Oficina de Recursos Humanos, tenemos pues varias áreas y de las áreas, por ejemplo, en el área de selección, ¿no? Te lo digo, siempre poníamos en el POI programa de inducción y hacíamos un tema de presupuesto. Por ejemplo, no sé, pues le poníamos 5.000, 6.000 soles para todo el año, ¿no? Entonces sabemos de que durante todo el año siempre hemos tenido 3 programas de inducción. Entonces también tenemos que tener un tema de presupuesto, porque no solamente el tema de capacitación para inducción, ¿qué le tienes que dar? Le tienes que dar unos cuadernitos, le tienes que dar unos lapiceros, unos tomatodos, no sé, temas así, ¿no? Entonces tú tienes que tener un tema de dinero, de presupuesto. Eso es. A ver, ya, listo. Creo que ya. Entonces, hasta aquí terminamos esta sesión y vamos a dar inicio a la siguiente sesión, ¿ya? Para que no nos gane el tiempo. Entonces, en vista que no hay más preguntas, vamos a dejar esta sesión aquí. Ok, vamos a compartir. 28:31. Listo. ¿Sí? Lo ven todos, ¿no? ¿Sí? Ok. A ver, entonces, en esta sesión número 5 vamos a ver la gestión del rendimiento y la gestión de la compensación, ¿no? Más que todo en la gestión del rendimiento. A ver, vamos a ver mucho. A ver, gracias, Neira. A ver, entonces sabemos que este proceso, este subsistema de la Administración de Recursos Humanos y Gestión de Rendimiento, acá estamos viendo de que la gestión del rendimiento, pues, está con resolución, se me ha ido la L, Presidencia Ejecutiva 238-2014 y tiene su directiva 002-2014. Eso hay que sabernos de memoria, que los subsistemas de recursos humanos, que tienen estos 7 subsistemas, está con la resolución de Presidencia Ejecutiva 238-2014 y tiene una directiva 002-2014. Esto debemos saber. O sea, todos los que son los gestores de recursos humanos.
Entonces, ¿qué es la gestión del rendimiento? Pues es la que identifica, reconoce y promueve el aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales y evidencia la necesidad requerida por aquellos para mejorar el desempeño en sus puestos y como consecuencia de ellos de la entidad. A ver, vamos a ver. Esta gestión de rendimiento, ¿no? Sabemos que es por la ley 30057, la ley del servicio civil y su reglamento, fue con una directiva 277 del 2015 de servir, ¿no? Nos dice que la directiva que desarrolla el subsistema de gestión de rendimiento. Tenemos otra resolución 306-2017 que fue modificada, la 277, directiva que desarrolla el subsistema de gestión de rendimiento. Entonces la última es la 306-2017, ¿ya? Después tenemos un manual, que es la 257-2018, esta está reciente, de gestión de rendimiento. Y deja sin efecto el manual, la resolución 031-2016. Y después tenemos la 256-2017 que aprueba la guía para el evaluador de gestión de rendimiento, ¿no? Entonces, para gestión de rendimiento tenemos tenemos guías, sobre todo, manuales, ¿no? Y la última directiva, más que la 306, ¿no? Entonces, lo que está en el área de ¿cómo se llama?, de gestión de rendimiento, pues hay bastante para leer, ¿no? A ver, acá, ¿qué es la gestión del rendimiento? Es uno de los 7 subsistemas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos que tiene como finalidad, ¿qué finalidad es la que tiene este subsistema? Pues estimular el buen rendimiento y compromiso de los servidores, identificar y reconocer y promover el aporte de los servidores al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, e evidenciar la necesidad requerida por los servidores para mejorar el desempeño en sus puestos y consecuentemente en la entidad, ¿no? ¿Cuáles son los mitos de esta gestión de rendimiento? En la etapa más importante de la gestión del rendimiento es la evaluación, ¿no? El objetivo de la gestión del rendimiento es despedir trabajadores, ¿no? Los directivos de la entidad imponen las metas. La gestión del rendimiento no tiene ninguna relación con la capacitación de personal. La gestión del rendimiento es un proceso administrativo más. Entonces, esos son los mitos o lo que está siempre en la cabecita de muchos servidores civiles, que es lo que nos sirve, ¿no?, la gestión del rendimiento, ¿no? Pero la realidad es que la etapa más importante de la gestión del rendimiento es la retroalimentación. Es que realmente esta etapa es para la retroalimentación, ¿no? La gestión de rendimiento busca el desarrollo del servidor civil a través de la puesta en marcha de planes de mejora. Claro, en la gestión de rendimiento vemos el tema si está mejorando, si está rendimiento, por eso le dicen, ¿no? En sus puestos, en sus funciones, y si está logrando los objetivos. Y para eso se ve el tema del plan de mejora. Las metas se definen por mutuo acuerdo entre el evaluador y el evaluado. La gestión del rendimiento permite conocer las necesidades de capacitación de los servidores. La gestión del rendimiento articula el desempeño individual del servidor con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. Entonces, esa es una realidad. Estos son los mitos que tenemos aún. ¿Cuáles son los componentes del subsistema de gestión del rendimiento? A ver, vamos a ver. Tenemos, el subsistema de gestión del rendimiento se define a través de 4 componentes sistemáticamente integrados: el ciclo de gestión del rendimiento, los roles y responsabilidades, la metodología y los factores de evaluación. A ver, vamos a ver. Sí, claro, Rosa, déjame que vayamos viendo el tema de gestión de rendimiento y poquito a poquito vamos a ir viendo un poquito más con referente al tema de gestión de rendimiento, ¿ya? A ver, ya. Entonces, acá tenemos los beneficios de la gestión del rendimiento. Los servidores civiles es conocer sus fortalezas y áreas de mejora, conocer las expectativas sobre su desempeño, orientar mejor sus capacidades, acceder a capacitaciones en relación a sus necesidades y la progresión de la carrera, ¿no? Y motiva la mejora de su desempeño. Los directivos evaluadores, conocer el rendimiento de su equipo, orientar a su equipo hacia el logro de los objetivos,
mejorar la organización de las tareas y equipos de trabajo, reforzar la sensación de equidad entre los colaboradores. Esos son los directivos evaluadores. ¿Qué es lo que ellos van a ver con esta evaluación de rendimiento? Es conocer el rendimiento de su equipo, cómo está. ¿Están logrando a través de equipo lograr los objetivos? ¿Qué hace la Oficina de Recursos Humanos? ¿Qué beneficio? Identifica las necesidades de capacitación, porque a través de la gestión del rendimiento, tú ves que este servidor, ¿qué le está haciendo falta? ¿Por qué salió mal, no? Entonces vas a identificar qué capacitación se va a requerir para ese trabajador, ¿no? Para eso está. Identificar la necesidad de capacitación. Fuente de información para la toma de decisiones a nivel institucional, ¿no? Contar con una base para la promoción y línea de carrera, que todavía eso no se ve, pero se va a ver en la nueva ley del servicio civil, ¿no? Entonces, optimizar los procesos de selección en función a los perfiles con mejor desempeño. Hay que mejorar el tema de los perfiles, ¿no? La entidad, ¿qué beneficio va a tener? Fortalecer el sistema de planeamiento, fuente para la toma de decisiones, motivar y estimular a los colaboradores hacia el logro de los objetivos de la entidad, fortalecer la motivación y compromiso con la entidad y la fuente de información para el diagnóstico de oportunidades de mejora en los procesos de la entidad. Entonces, esto no quiere decir que para la entidad va a tener un diagnóstico, ¿no? ¿Qué oportunidades o qué debería de mejorar, ¿no? Y qué le hace falta a cada área, ¿no? Es un diagnóstico. A ver, ¿qué me dices? A ver. Mercedes, lo he proporcionado este nuevo PowerPoint, se los he pasado. Seguro que se los van a pasar. No te preocupes, yo siempre estoy actualizando y se los paso para que lo tengan actualizado. Ya. Entonces, el ciclo de la gestión del rendimiento. A ver, ¿qué es el ciclo de gestión del rendimiento? Nos dicen que este ciclo se desarrolla a través de un ciclo de carácter anual, que debe ser integral, continuo y sistémico, que inicia a partir de la aprobación del plan operativo institucional. ¿Cómo se desarrolla el ciclo de la gestión del rendimiento? Bueno, el ciclo anual se desarrolla a través de 5 etapas. Las 5 etapas es la planificación, metas y compromisos, seguimiento, evaluación y la retroalimentación. Entonces acá nos dice que las 5 etapas deben ejecutarse secuencialmente, es decir, una después de otra, y necesariamente deben realizarse todas ellas para cumplir con este ciclo. Cada entidad debe definir un cronograma anual donde se especifican las actividades que deben ejecutarse, ello a efecto de garantizar la implementación del ciclo de la gestión de rendimiento. Entonces, ¿qué nos dice? Que esta gestión de rendimiento se debe desarrollar de manera anual, debe ser integral, continuo y sistémico. O sea, tú haces planificación y tú no puedes dejar de hacer metas y compromisos para hacerte seguimiento. No, esto es una manera consecutiva, secuencialmente. Entonces, esto se desarrolla de una manera secuencial, ¿no? Que inicia a partir del plan operativo institucional. Yo hace un momento les indiqué que en todas las instituciones del sector público realizamos un plan operativo institucional, donde ahí se encuentran todas las actividades, metas que debe de cumplir cada oficina, amarrados estratégicamente con los objetivos estratégicos de la entidad. Entonces, es así. El ciclo de la gestión del rendimiento, a ver, vamos a ver las preguntas que me están haciendo. A ver, gracias. Entonces, el ciclo de la gestión del rendimiento tenemos 5 etapas, ya lo hemos dicho, es la planificación. Con esta etapa, pues, inicia el ciclo de la gestión del rendimiento y comprende las acciones de comunicación, sensibilización, capacitación, conformación del comité y, en general, todas aquellas acciones que aseguren el desarrollo y la ejecución del ciclo de la gestión del rendimiento, que está descrito también en el reglamento de la Ley del Servicio Civil, que es el artículo 38. Igual vamos a desarrollarlo de manera detallada. En la evaluación del establecimiento de metas y compromisos. En esta etapa, pues, el evaluador convoca al servidor evaluado a una reunión en la que se definen los acuerdos sobre las metas individuales y grupales, así como los compromisos que asumirá el servidor evaluado. En la etapa de seguimiento, los evaluados desarrollan las actividades necesarias para cumplir con las metas acordadas en la anterior etapa, o sea, en las metas y compromisos.
Para ello deberán recopilar las evidencias que sustenten el cumplimiento de dichas metas. El evaluador hace seguimiento y se involucra con el cumplimiento de la meta de los servidores a su cargo, o sea, el jefe, ¿no? En la etapa de evaluación, se evidencia el logro alcanzado sobre las metas acordadas. Son los evaluadores los que valorizan dicho rendimiento y se identifican las brechas que luego serán atendidas por la oficina de capacitación. Entonces, en esta etapa de evaluación, pues, vamos a identificar a los servidores que han salido, pues, no sé, pues, con bajo rendimiento o desaprobados, y vamos a poder identificar estas brechas que luego van a ser atendidas por la oficina de capacitación, ¿no? En la etapa de la retroalimentación, el evaluador pues le informa al evaluado sobre los resultados obtenidos. Así también identificarán los aspectos positivos y aquellas áreas de mejora que requieren de un mayor refuerzo. Sobre estas últimas se construye pues un plan de mejora individual que busca mejorar el desempeño de los servidores en el ciclo anual. Estas cinco etapas pues vamos a... las etapas del ciclo de gestión de rendimiento deben ejecutarse secuencialmente, ya sabemos. Entonces, acá hemos visto las 5 etapas. Hemos visto el tema de la planificación, la etapa de establecimiento de metas y compromisos, la etapa del seguimiento, la etapa de la evaluación y la etapa de la retroalimentación. Entonces, acá vamos a ver un poquito el tema de la planificación. El tema de la planificación, ¿no? Se describen acá una de las etapas del ciclo de gestión de rendimiento y sus principales hitos, los actores involucrados y sus principales responsables. El objetivo de la planificación es preparar a la entidad para la ejecución de las etapas del ciclo, asegurando la información y la participación de todos los actores involucrados. ¿Cuándo comienza esto? En el momento cero del calendario de la entidad. Depende de la entidad cuándo lo tiene programado. ¿Cuándo dura? Depende de cada entidad también. Número de servidores, nivel de implementación y madurez de la gestión del rendimiento y el grado de desarrollo. ¿A qué se refiere el nivel de implementación y madurez? Es que, a ver, si tenemos una institución grande, ¿no? Como un ministerio o otra entidad, y tenemos 3.000 trabajadores, entonces todo es un tema de un proceso para hacer estas evaluaciones, ¿no? Con el tema de la evaluación de la gestión del rendimiento a los servidores. Entonces, y depende la etapa de madurez, de repente ya la entidad ya no es primera vez ni segunda vez o segundo año que está haciendo este proceso, de repente ya tiene años trabajando y conforme van pasando los años, o sea, esto ya se va haciendo pues más continuo y tienen una mejor, un mejor manejo en las evaluaciones, ¿no? Entonces a eso se refiere la implementación y madurez de la gestión del grado de desarrollo de la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? De repente el personal que está en recursos humanos de repente también es nuevo, ¿no? Nosotros sabemos que muchas veces en el sector público, en las entidades del sector público, cambian de personal. ¿Por qué? Porque es gestión, ¿no? Entonces eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Que vengamos a las entidades del sector público por gestión. Los principales hitos: elaboración del cronograma institucional, acciones de comunicación y sensibilización, la planificación de las acciones de capacitación a cargo de la Oficina de Recursos Humanos y el Comité Institucional de Evaluación. Hacemos acá los principales hitos que le dicen es la elaboración de un cronograma. Acá tenemos que elaborar todo un cronograma con referente al tema de la gestión de rendimiento. Las acciones de comunicación y sensibilización. Tenemos que hacer charlas o comunicaciones a través de la web, a través de afiches, con referente a la evaluación de gestión de rendimiento. Tenemos que dar a conocer a los servidores cuál es el objetivo de este tema de evaluación de gestión de rendimiento. Por eso dice la sensibilización, y es a todos los servidores. La planificación de las acciones de capacitación a cargo de la Oficina de Recursos Humanos. El Comité Institucional de Evaluación. Se forma un comité para realizar el tema de la evaluación de gestión de rendimiento. ¿Cuáles son los productos que tenemos? Un cronograma, el plan de comunicación aprobado,
Este cronograma, incluyendo la relación de participante aprobado por la resolución del titular, la resolución de prueba de conformación del comité. Entonces, acá vamos a ver, a continuación se describe cada hito de esta etapa, los actores y las acciones. Acá vamos a elaborar el cronograma institucional con las etapas, hitos y responsabilidades. La Oficina de Recursos Humanos es la que elabora el cronograma institucional y debe incluir las 5 etapas, hitos y responsables. Remite el cronograma para su validación, elaboración del plan de comunicación. ¿A quiénes lo remite una vez que la Oficina de Recursos Humanos ha realizado todo este cronograma? Lo remite al titular de la entidad. El titular de la entidad es el que aprueba este cronograma institucional por la Oficina de Recursos Humanos y si tiene algunas modificaciones, el titular, ¿no? La Oficina de Recursos Humanos lo tiene que realizar nuevamente. La Oficina de Recursos Humanos da a conocer el cronograma institucional aprobado a todos los servidores civiles y vela por la correcta implementación y cumplimiento del cronograma. Acá vemos las acciones de comunicación, capacitación y sensibilización. Servir. Acá entra a tallar servir. ¿Por qué? Porque servir nosotros, una vez que es aprobado nuestro cronograma por el titular de la entidad, nosotros le enviamos a servir que vamos a realizar este programa o esta evaluación de la evaluación de gestión de rendimiento a los servidores civiles. Y servir, ¿en qué entra a tallar acá? Capacita al equipo técnico de la Oficina de Recursos Humanos para que puedan capacitar a los servidores civiles. O sea, ellos o servir realiza una capacitación a las personas que van a estar involucradas, o sea, van a estar en la cabeza para estas diferentes capacitaciones que se va a realizar con referente a la evaluación de gestión de rendimiento. En todas las entidades, cuando hacen la evaluación de gestión de rendimiento, llaman a charlas o a capacitaciones para que sepan cuál es el procedimiento que se va a hacer, cómo los van a evaluar, cómo los van a evaluar. Entonces, me perdí. Disculpa, Angélica, he tenido que apagar sus micrófonos a todos para que ya nadie los pueda encender. Enciende el tuyo, por favor. Ya, ok, listo, ahora sí. Sí, ¿no? Perfecto. Ya. Entonces, la Oficina de Recursos Humanos quedamos en que la que va a programar las acciones de capacitación y sensibilización con todos los servidores respecto de las etapas y roles, responsabilidades y beneficios. Entonces, una vez que servir capacita al equipo técnico de la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? La Oficina de Recursos Humanos, ¿qué es lo que hace? Programa para realizar las acciones y ellos son los que nos van a dar, ya las personas que han estado capacitadas por servir son las que nos van a dar a nosotros todas esas charlas o las capacitaciones, ¿no? En qué consiste, para qué es, qué responsabilidades vamos a tener y todo eso, ¿no? Los evaluadores y evaluados. ¿En qué consiste? Que va a asistir a las acciones de capacitación y sensibilización programadas. Es que los evaluadores, que son los jefes de las oficinas, y los evaluados, que son los servidores civiles, asisten a estas acciones de capacitación y de sensibilización, ¿no? La designación o ratificación del Comité Institucional de Evaluación. La Oficina de Recursos Humanos proponer cuándo corresponde la lista de participantes del Comité Institucional de Evaluación. Propone a la lista de participantes para el comité. Acá van a designar a un comité institucional de evaluación. Organiza y define los mecanismos de elección de los servidores representantes por cada segmento. El titular de la entidad es el que emite esta resolución y da inicio a esta conformación con el representante de la Oficina de Recursos Humanos. Y los evaluados pues participan de los procesos de elección de sus representantes en el Comité Institucional de Evaluadores. Las elecciones se pueden realizar hasta 20 días hábiles antes de la etapa de evaluación, normalmente durante la etapa de seguimiento. Entonces, o sea, para realizar este Comité Institucional de Evaluación, participan los servidores civiles, es como el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? También participan. Entonces, es todo un tema, ¿no? Entonces, se dan cuenta de que son 20 días hábiles, entonces, también es todo un proceso, ¿no?
Para eso lo tenemos que tener bien establecido. Entonces, el establecimiento de metas sin compromiso. ¿En qué objetivo? ¿Cuál es su objetivo? Es formular las metas grupales e individuales, así como los compromisos individuales para cada servidores. ¿Cuándo comienza? Inician tras culminar la etapa de planificación. Ya hemos dicho que todas estas etapas deben ser secuenciales. ¿Cuánto dura? Depende de cada entidad, el número de servidores, el nivel de implementación y madurez, que ya lo hemos dicho. ¿Y cuáles son estos principales hitos? La preparación para la fijación de metas y compromisos y la reunión de fijación de las metas y compromisos. O sea, lo principal de este establecimiento de metas y compromisos es establecer realmente, tanto para los servidores civiles, que son los evaluados, como para los evaluadores y para la misma entidad, cuáles son esa fijación de metas y compromisos que vamos a tener, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? A ver. A ver, hay plazos para cada etapa. ¿Qué tiempo tiene la entidad para emitir una resolución de conformación de a ver, se escucha la referencia de la ley de no podrá explicar el castigo militar en castigo con su vitalicio, pero ahora. A ver, Carla Cabero, luego te respondo. Ya. A ver. Hitos, roles y responsabilidades. Estamos hablando de establecimiento de metas y compromisos. Entonces tenemos el tema de la preparación para la fijación de las metas y compromisos. El evaluador revisa los resultados obtenidos de la evaluación anterior, el plan de mejora y la función de los servidores a su cargo. Entonces, el evaluador es el que va a revisar los resultados que ha tenido ese servidor. Y si ha tenido una evaluación anterior, o sea, me refiero a una evaluación del año anterior, y cuánto ha sido su puntaje, y cuál fue el plan de mejora que se realizó para esa oficina, ¿no? Pues se supone que si yo he tenido en el año anterior, en mi grupo de servidores, en mi área, entonces yo debo saber mis resultados, ¿no? Y cuál han tenido esos resultados y ahora cuánto es el resultado que ha obtenido. Y cuál ha sido ese plan de mejora. ¿Ha mejorado o qué ha pasado con el servidor, ¿no? El evaluador evalúa las mejoras y avances que se podrían establecer como metas y compromisos. Convoca la reunión de establecimiento de metas y compromisos. El evaluado revisa los resultados, los servidores civiles, revisa los resultados obtenidos en su evaluación anterior y su plan de mejora. Revisa las funciones que le corresponden. Evalúa las mejoras y avances que se podrían establecer como metas y compromisos. Y la Oficina de Planificación y Presupuesto, ¿qué hace? Coordina y ratifica con la responsable de los órganos y unidades orgánicas la propuesta de metas individuales de los directivos, las cuales pues serán estas metas con sus respectivos equipos, ¿no? Entonces, la Oficina de Planificación y Presupuesto también se involucra, porque sabemos que la Oficina de Planificación y Presupuesto tiene una área de racionalización. Entonces, es la que coordina y ratifica pues, con los responsables, los órganos de las diferentes unidades orgánicas, la propuesta de estas metas individuales, pues, ¿no? Que si se van a cumplir, no se van a cumplir, si se han cumplido anteriormente, ¿no? Entonces, aquí la reunión de fijación de las metas y compromisos. El evaluador asegura que la reunión programada se cumpla. Definir junto al evaluado las metas y compromisos acorde a las funciones del servidor y los objetivos del área. Informar al servidor sobre las metas grupales de sus áreas y el peso de su evaluación individual, ¿no? En el evaluado, los servidores, en caso que el evaluador no convoque a reunión, dentro del plazo previsto, solicitar la intervención de la Oficina de Recursos Humanos, expresar su opinión sobre la propuesta de metas y compromisos dada por el evaluador, dar a conocer su acuerdo o desacuerdo con las metas y compromisos. Entonces, el evaluador, el evaluado, los servidores civiles, entonces tienen esa potestad, pues, de dar su opinión, de expresar su opinión sobre las propuestas y metas que se han establecido para las funciones del puesto que él está desempeñando, si está acorde o no está acorde y por qué, ¿no?
acá tenemos el tema del seguimiento. En el tema del seguimiento, ¿cuál es el objetivo? Observar el avance del evaluador respecto a las metas y compromisos establecidos observar el avance del evaluado respecto a las metas y compromisos establecidos a fin de identificar el nivel del avance u posibles dificultades para tomar acciones correctivas de ser el caso. En esta etapa, pues aquí vemos si realmente pues está bien este tema, se está haciendo correcto o vamos a tomar acciones correctivas con referente a las metas y compromisos, porque de repente han habido observaciones, ¿no? Entonces, es por eso que se ve estos temas, ¿no? ¿Cuándo comienza? Inmediatamente después de la fijación de metas y compromisos. Sabemos que eso es un tema secuencial. ¿Cuánto dura? Se extiende hasta el comienzo de la etapa de evaluación. Deberá cumplirse como mínimo en un periodo de 6 meses calendario dentro del ciclo. Finaliza al cierre del ejercicio fiscal. Es conveniente que esta etapa sea lo más cercana posible en duración 1 año. He indicado de que esta evaluación de gestión del rendimiento depende de la entidad cómo lo tiene programada, depende de cómo tiene el avance, cuál es su perspectiva, cuáles son sus conocimientos en esta etapa, porque realmente hacer el tema de la evaluación de gestión de rendimiento no es fácil, porque también hay que sacar unos temas de valoración, hay que sacar algunos puntajes, ¿no? O sea, no es que sea muy práctico, ¿no? Entonces, hay que ver en cuánto tiempo, pero no puede pasar de 1 año, ¿no? ¿Cuáles son los principales hitos? Registro y documentación de evidencias, que sabemos, reunión de seguimiento y consolidación de las propuestas de mejora, ¿no? A ver, acá vamos a ver cuál es el proceso. A ver, el registro de documentación de evidencias. El evaluador que va a observa y realiza seguimiento del desempeño de sus evaluados, identificando las evidencias. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Registrar y documentar las evidencias identificadas. En base a la observación y las evidencias recogidas, identifica las posibles dificultades y aspectos de mejora. Esta información debe ser registrada para luego utilizarla en un insumo de una reunión de seguimiento. Entonces acá el evaluador es el que va a hacer ya realmente, realiza el seguimiento de todas estas observaciones que han venido dándose, ¿no? Y el evaluado, ¿qué va a estar? Va a estar atento a sus avances respecto al logro de metas y compromiso, identifica, registra y poder documentar las evidencias que soporten su desempeño y consolida las oportunidades de mejora. La reunión de seguimiento. Convoca las reuniones de seguimiento que se consideren necesarias, comunica al evaluado las observaciones sobre su desempeño y el evaluado pues solicita la realización de las reuniones de seguimiento cuando las considere necesarias y acá comparte con el evaluador sus apreciaciones sobre su desempeño. Ahorita les voy a dar un ejemplo. El tema de la evaluación. Valorar el desempeño. El objetivo es valorar el desempeño del evaluado tomando como insumo la evidencia presentada y las metas o compromisos establecidos en la etapa número 2, según la metodología vigente. ¿Cuándo comienza? De acuerdo al cronograma. Se extiende hasta la entrega de la calificación de los servidores. ¿Cuáles son los principales? Evaluación, calificación y notificación de la calificación, porque hay que notificarlo al servidor, pues. Análisis de las evidencias, evaluador, sistematiza y archiva los reportes, documentos de evidencia registrada en la etapa anterior. El evaluador es el que realiza un análisis de las evidencias recolectadas para identificar los elementos que contribuyan a la valoración. La evaluación, el evaluador valora la consecución de las metas y compromisos establecidos de acuerdo a la metodología y utilizando los instrumentos establecidos. Registrar los resultados de la evaluación en el instrumento correspondiente, remitir el informe de evaluación a las oficinas de recursos humanos dentro de las fechas establecidas del cronograma. Es que para eso hay un cronograma, ahí está todo, un cronograma donde nos dicen en qué tiempo tú tienes que evaluar a todo tu personal y en cuánto tiempo tú tienes que enviar todas tus fichas de evaluaciones, que tienen que estar firmados todos. La calificación. Asegurar la recepción de la información de la evaluación de cada servidor y asignar la calificación correspondiente a cada servidor de acuerdo a la metodología establecida. Notificación de la calificación. La Oficina de Recursos Humanos es la que asigna la calificación correspondiente a cada servidor de acuerdo a la metodología establecida. Enviar las calificaciones a los respectivos evaluadores. El evaluador comunica la calificación obtenida al servidor evaluado y el evaluado
firme el cargo de recepción de la notificación de calificación. Aquí es cuando, una vez que has hecho la evaluación de tu trabajador, de tu servidor, pues, ¿no? Lo primero que tú haces es, la institución nos pone una serie de cuales de acuerdo a la metodología, ¿no? Nos ponen un formato y de acuerdo a eso, de acuerdo a las funciones y a las metas establecidas, los coloca. Y comienzas a evaluar, ¿no? Si tu servidor, pues, ha cumplido con esas metas, ha cumplido con esas funciones, y de acuerdo a eso los vas calificando. Hay una tabla de ponderación, y una vez que ya pasó y ya obtuvo su calificación, tú lo llamas al servidor civil y le dices, ¿no? Mira, tú has obtenido, no sé, pues, tanto de puntaje. Entonces, muchas veces, yo he visto, muchas veces, entonces, para que el servidor civil o para que tú pases todas tus evaluaciones a la Oficina de Recursos Humanos, ¿qué es lo que tú realizas? Una vez que tú le das a conocer al servidor civil de su evaluación, tú le tienes que hacer que está dando conformidad a su nota, a la ponderación que tú le has dado. Y si el servidor civil no está de acuerdo con esa evaluación que ha realizado el jefe, no lo firma. Entonces es ahí donde pasa, pues, ¿no? Hay que pasarlo al comité, el comité de evaluación, ¿no? Hay que hacerle un documento al comité de evaluación, hay que solicitar cuáles han sido esos criterios que han evaluado. Entonces el comité le tiene que hacer todo un informe, ¿no? Indicándole cuál ha sido, ¿no? Entonces, nuevamente de eso, no queda conforme el servidor, le hacen nuevamente otra calificación, vuelven a hacerle otra calificación para ver, ¿no? Cómo está, pero ya le vuelve a hacer otra calificación, ya depende, puede ser el mismo jefe o un jefe un poco menos, ¿no? Entonces acá dice, firme el cargo de recepción de notificación de la calificación. Y acá viene el tema de la retroalimentación, pues, ¿no? Antes de que pase todo esto, viene el tema de la retroalimentación, ¿no? Es generar un espacio que propicie el intercambio de expectativas y opiniones sobre el desempeño del evaluado, tomando en cuenta su evaluación, calificación, a fin de generar un plan de mejora, ¿no? Cuando comienza, sabemos que puede darse una vez recibida la notificación de la calificación por el evaluado. Cuánto dura, se extiende hasta que formule y formalice el plan de mejora, la reunión de la retroalimentación. Esta retroalimentación, pues, una vez que tú también le dices al servidor, pues, ¿no? Cuánto ha obtenido y cuál es esta retroalimentación que debe tener él, no sé, pues, si trabaja, pues, en servicio de atención al usuario, ¿no? Y no tiene un buen trato, no tiene un buen tema de empatía, por decirlo así, ahí tiene que entrar a tallar, pues, el tema de la capacitación, ¿no? ¿Cuáles son esas aptitudes, capacidades, habilidades habilidades blandas, ¿no? Para que pueda de repente mejorar, ¿no? O de repente una capacitación en tema de servicio de atención al servidor, al usuario, ¿no? Entonces todo eso, ¿no? Ahí viene el tema del plan de mejora, ¿no? La etapa de la retroalimentación del ciclo de la gestión de rendimiento, pues, le permite un espacio de reflexión e intercambio de opinión en torno a los resultados de la evaluación de desempeño y permite, pues, identificar acciones para la mejora del desempeño del evaluado, ¿no? Se describen dos hitos que la conforman. La reunión de retroalimentación. Durante esta etapa puede ser responsabilidad del evaluador convocar a la reunión de retroalimentación luego de que se notifique la calificación del evaluado. De la misma forma, es responsabilidad del evaluado asistir a la reunión programada. Tienes que asistir a esta reunión. Durante el desarrollo de la reunión, el evaluador deberá recoger la opinión del evaluado sobre su desempeño a lo largo del ciclo concluido y sus expectativas sobre el siguiente ciclo. En conjunto, el evaluador y el evaluado deberán fijar el plan de mejora. O sea, tanto el evaluador como el evaluado fijan ese plan de mejora que tiene él para el tema de mejorar el tema del desempeño para el siguiente año tener una mejor evaluación, ¿no? Para eso es la retroalimentación. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre los recursos y el talento humano? A ver. Eloísa, ¿no?
Eloísa, sí. Me preguntas, doctora, una consulta, ¿cuál es la diferencia entre la Oficina de Recursos Humanos y Talento Humano? No, Eloísa, no hay ninguna diferencia, es lo mismo. Hacen las mismas funciones, realizan la misma gestión. Es una oficina de recursos humanos, sino que muchas entidades del sector público van cambiando esta nomenclatura, ¿no? O sea, ya no se llama oficina de recursos humanos, le ponen oficina de talento humano, la oficina de potencial humano, ¿no? Entonces, pero tienen las mismas funciones, o sea, tienen las mismas funciones. Entonces, simplemente es una potestad de cambio de que lo, ¿no? Que lo gestionan a la alta dirección y le cambian, ¿no? Pero no, tienen la misma, o sea, tienen la misma función, la oficina de recursos humanos, la oficina de talento humano, es lo mismo. Al menos que tú me digas que en tu entidad hay una oficina de recursos humanos y debajo de ella hay una oficina de talento humano, aunque no creo, ¿no? No, pero no, es lo mismo. A ver, dice, concursos públicos me da mala experiencia, con concursos con IHAS, etc. Miguel, sí, efectivamente, todos tenemos una mala experiencia con el tema de los concursos públicos en el sector público, ¿no? Pero con esta nueva ley del servicio civil, esto no va a haber, lo que yo le decía en las sesiones anteriores, ya va a dejar de ser, va a dejar de existir ¿cómo se llama? El tema del amiguismo, ¿no? El tema del compadrismo, todo eso, esos temas, esos va a dejar de existir porque solamente se va a regir a un solo perfil que lo van a definir de acuerdo a lo que la entidad necesita, el área necesita, ya no va a estar dirigido para nadie. Entonces, eso, si no cumple con eso, o sea, no va a poder ingresar. Si cumple bien, pues no, y es competente, bien, ¿no? Pero si no se cumple, pues no va a poder ingresar porque ya van a haber perfiles establecidos, ¿no? Entonces, ya no se va a realizar un perfil para una persona en específica, como en muchas entidades de repente lo hacen, ¿no? Entonces ya no se va a realizar. Entonces en la ley de servicio civil, por eso se piensa unificar, por eso se están haciendo los manuales de perfiles de puestos, para que no se dupliquen estas funciones y no hayan tampoco cargos que estén cumpliendo con doble función, ¿no? A ver. En este momento hay un ciento de convocatorias y explícitamente dicen que los contratos son hasta el 31 de diciembre de 2020. Hacen tremendo esfuerzo por un mes de labor. Algunos dicen que pueden renovar, pero conviene participar. A ver, Mercedes, mira, yo te comento porque he sido encargada de selección y bueno, pues también he trabajado tantos años en el área de selección. Y lo que tú dices, donde tú estás mencionando, ¿no? En estos momentos hay un ciento de convocatorias y explícitamente dicen que los contratos son hasta el 31 de diciembre. Todos los contratos deben ser hasta el 31 de diciembre porque solamente tenemos un presupuesto asignado hasta el 31 de diciembre de 2020. Y ahorita sí están saliendo una serie de convocatorias. Sí, cierto. Hacen tremendo esfuerzo por un mes de labor. Hay algunos dicen que pueden renovar, pero conviene participar. Ya, mira, te explico. Yo les expliqué hace unas sesiones anteriores también, le indiqué que muchas veces nosotros, te lo digo, solicitamos la aprobación de estos procesos de convocatoria del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo solicitamos en la entidad donde está trabajando, lo solicitamos en el mes de marzo. Eso fue el año pasado, te hablo del año pasado. Lo solicitamos en el mes de marzo. Y el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cuándo nos aprueba estos procesos de convocatoria que eran 150, 200 que habíamos solicitado? Marzo, ¿eh? Estoy hablando. Nos aprueba en el mes a fines de octubre, ponle noviembre, pero fue a fines de octubre, me acuerdo, un 20 y tanto de octubre. Mira, desde marzo, ¿cuántos meses pasaron para que nos diga el mes, están aprobados tus procesos, tienes dinero, convoca? Entonces yo como recursos humanos, solamente, ¿cuánto tiempo tengo? Si me aprobaron el 20 de octubre, tengo un mes, todo noviembre y lo que resta del mes de octubre, porque ya en el mes de diciembre lo tengo que hacer firmar contrato. A lo mucho, hasta la primera semana, segunda semana, no más.
lo tengo que hacer firmar contrato. Entonces, aquí el MEP es el que nos aprueba, tiene un tiempo de mucha demora de aprobarnos este proceso de convocatoria CAS. Entonces nosotros, para que estos procesos no se pierdan y nosotros no perder este presupuesto, tenemos que ejecutar sí o sí estos procesos de convocatoria, así sea el contrato por un mes. Nosotros ejecutamos esos procesos de convocatorias, aunque sea por un mes, entonces en nuestro presupuesto va a figurar que tenemos ese presupuesto y que sea ejecutado. Porque si no ejecutamos, ¿qué pasa? Vamos a devolver el dinero y en el siguiente año pedimos, o bueno, al finalizar el año pedimos ese presupuesto y un poco más, no nos van a autorizar. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros, Oficina de Recursos Humanos? Hacer ese proceso de convocatoria por más que sea un mes, pero no es por un tema de nosotros, muchas veces no es por un tema de entidad, muchas veces es por un tema del Ministerio de Economía y Finanzas que mucho demora en estas aprobaciones. Creo que eso lo pueden decir muchos de los gestores de recursos humanos. Entonces, es por eso que nosotros hacemos este proceso, aunque sea por un mes o por 20 días, contratar al servidor civil para nosotros no devolver ese dinero y para que nosotros nos sigan manteniendo el tema del presupuesto. Esa es la razón. Ya, sí, si se renuevan, ¿con qué presupuesto se renueva? Ya, si yo le renuevo esta persona, ¿qué pasa? Ponte, yo en el mes de 2019 hice un presupuesto, hablando así, ¿no? De 1.000 soles, ponte, de 1.000 soles, ¿ya? Perfecto, hice de 1.000 soles y mi proyección está por 1.000 soles por 20 personas, ¿ya? Entonces, el próximo año estoy haciendo mi proyección por 20 personas de 1.000 soles, más de repente más 5 personas más, ¿no? Ponte 1.500, ¿ya? Me dicen, no, no te apruebo 1.500, te sigo aprobando solamente 1.000. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo ya marqué a este servidor que está dentro, porque ya ganó el proceso, ya tiene su AIRS y todo, ¿no? Entonces, este servidor ya está en proceso y tiene ya un presupuesto que tenía el año pasado y ahorita me están aprobando para el 2020, me están aprobando ese presupuesto, entonces yo lo puedo contratar. Puede ser el mismo, puede ser otro, no lo sé, pero ya hay un presupuesto que está ya asignado. ¿Sí? Espero que me hayas entendido. Claro, lo que pasa es que ya no nos vuelven, ¿qué pasa? Sí, el MEF tiene bastante dificultades en este sentido, te lo digo porque no solamente en esa entidad donde he trabajado en varias entidades y siempre estaba en el tema de recursos humanos y uno hay que estar insistiendo, hay que hacerle un seguimiento como no te imaginas, estar detrás para que nos hagan o nos validen ese presupuesto, para que nos den la luz verde como se dice, ¿no? Y mira lo que te digo, ¿no? Fue en marzo y recién nos hicieron la aceptación en el mes de octubre. Entonces, mira cuánto tiempo nomás podíamos convocar. Y todo mi personal pues se quedó hasta muy tarde trabajando para poder convocar y poder contratar a estas personas pues solamente un mes, 20 días, porque muchas veces estos procesos se caen. ¿Por qué se caen? Porque realmente no cumplen con el perfil o muchas veces no cumplen con estos requisitos, ¿no? Entonces se cae el proceso. Entonces, ¿qué volvemos a hacer? Nuevamente ajustamos este cronograma para que nuevamente sea convocable. Así sea por 15 días, volvemos a contratarlo. Entonces, es eso. ¿Ya? A ver, la confirmación, me salí del tema. La confirmación del Comité Institucional de Evaluación. Entonces, aquí el comité podrá dar inicio a sus funciones cuando un servidor evaluado solicite la confirmación de su calificación, lo que hablábamos hace un momento, lo que le explicaba. Para esto, el servidor evaluado deberá emitir una solicitud simple a la Oficina de Recursos Humanos en la cual indicando el motivo por el cual requiere la confirmación de su calificación. La Oficina de Recursos Humanos la Oficina de Recursos Humanos recibe formalmente este documento y lo hace llegar al presidente del comité. Asimismo, la Oficina de Recursos solicita al titular de la entidad que emita el memorándum designado al representante del directivo, jefe o representante del área en que evalúa al servidor que ha presentado su solicitud,
del comité, ¿no? Presentó la solicitud al comité de confirmación de evaluación. Una vez emitido y entregado el memorándum, el comité se reúne para iniciar el procedimiento. Aquí, lo que yo le decía, que el servidor presenta su documento solicitando pues su información con referente al tema, cómo ha sido evaluado, porque no está conforme, ¿no? ¿Quiénes pueden solicitar esta confirmación del comité? Cualquier servidor civil al recibir la notificación de su calificación, si no está de acuerdo con ella. Recibida la solicitud, ¿qué hace este comité? Pues una vez recibida la solicitud, la confirmación, el comité pues de evaluación tendrá un plazo máximo de 15 días calendario para emitir su pronunciamiento. Para poder pronunciarse, el comité deberá revisar toda la información obtenida durante la etapa de seguimiento y además podrá solicitar información adicional al servidor evaluado y el evaluador correspondiente. Entonces, la función del comité también, pues, cuando se presentan estos casos, no es que sea, pues, ¿no? Para ellos así, ¿no? De simple para tomar la decisión, porque tiene que retroceder para ver cuál ha sido todo el proceso que han seguido y cuál ha sido ese proceso de calificación que le han hecho, si ha cumplido realmente, ¿no? ¿Qué respuesta se puede esperar del comité una vez analizada la situación? El comité puede confirmar la calificación o puede observar la calificación. Al confirmar la calificación, da por concluido el ciclo de gestión del rendimiento para el servidor solicitante, salvo que el servidor haya obtenido la calificación, sujeto a observación por segunda vez consecutiva o por segunda vez en un periodo de 5 años en el mismo puesto obtenido. Entonces, la calificación de personal es desaprobado. En ese supuesto, el servidor puede apelar al Tribunal Civil. O sea, la confirmación del comité te puede dar, pues, que sí, pues, confirma que la calificación que has obtenido es la correcta. Entonces yo personal, ¿no? Servidor civil, lo único que me queda, porque ya el comité me lo confirmó mi calificación, voy a apelar al Tribunal del Servicio Civil, ¿no? Ante servir. Entonces ellos son los únicos que me pueden decir, me pueden dar una respuesta. ¿En cuánto tiempo? Eso también mucho demora, ¿no? Entonces ese es otro tema, ¿no? Entonces, pero sí. Y acá la otra respuesta del comité puede ser observar la calificación, observa la calificación del evaluador. En este caso se deberá informar a la Oficina de Recursos Humanos para que derive la evaluación al superior jerárquico del evaluador, a fin de que realice una nueva evaluación, ¿no? Con las observaciones, según las observaciones. Esta evaluación es definitiva y no podrá ser verificada nuevamente por el comité. En caso se dé el asterisco, una nueva evaluación, en caso se dé una nueva evaluación a cargo del superior jerárquico, deberá realizarse en el plazo de 5 días hábiles a partir de la recepción del expediente. Entonces, acá podemos ver que el comité puede dar dos opciones, ¿no? Da dos respuestas. Confirma la calificación, y si confirma la calificación que tu nota es que está descalificado o desaprobado, entonces tú lo único que te queda es poder apelar al Tribunal del Servicio Civil, que ellos son los que van a hacer toda una evaluación, ¿no? Un seguimiento, cómo hacer todo este proceso. Y lo otro es observar la calificación. Sí, realmente observa la calificación, y le dice pues que van a dar una nueva evaluación, y esa nueva evaluación pues lo pueden hacer solamente en 5 días hábiles, ¿no? Y depende de eso ya, pues, ¿no? Entonces, los roles y responsabilidades. ¿Cuál es el otro? Teníamos otro de los procesos, que es roles y responsabilidades. Este componente del subsistema de gestión de rendimiento comprende la identificación de los actores, la definición de sus roles y responsabilidades y la participación en cada una de las etapas del ciclo de gestión de rendimiento. La autoridad del servicio civil. En esta autoridad del servicio civil, pues, en su calidad de ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos, regula la implementación del subsistema. ¿A través de qué? De las directivas, de los manuales de gestión, de rendimiento y todo eso, ¿no? El titular de la entidad es el responsable del funcionamiento del subsistema de gestión de rendimiento en su respectiva entidad para los efectos mencionados, ¿no? Para que se pueda realizar. La Oficina de Recursos Humanos es el órgano responsable de la conducción operativa de este subsistema de gestión de rendimiento.
en la entidad tiene la responsabilidad regulada en el artículo 29 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Entonces, los evaluadores son los responsables de implementar la gestión del rendimiento en el órgano, unidad orgánica, área o equipo a su cargo. Son los encargados de registrar, archivar, custodiar los expedientes de los servidores evaluados a su cargo dentro del ciclo de gestión de rendimiento, luego de lo cual serán remitidos a la Oficina de Recursos Humanos para su custodia definitiva e incorporación en el legajo del personal que cada servidor civil debe tener, ¿no? Y los evaluados, acá los evaluados pues deberán participar activamente facilitando este proceso de implementación y consolidación de la gestión del rendimiento. El comité pues, institucional que le decía es la instancia que se encarga de cada entidad de confirmar la calificación otorgada en cada etapa de evaluación por los servidores civiles que se le ha realizado, ¿no? La Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene el deber de formular oportunamente el plan operativo institucional para dar inicio a este ciclo de gestión de rendimiento por el tema de dinero, ¿no? Metodología. Acá tenemos el siguiente componente que comprende, pues, la metodología comprende, pues, dos segmentos, la segmentación de servidores y la segmentación de entidades. La segmentación de servidores, pues, la presente segmentación de servidores civiles aplica únicamente el proceso de gestión de rendimiento y busca responder a la heterogeneidad de roles y niveles de responsabilidad funcional y en supervisión de personas. O sea, ¿qué nos dice acá? Que los servidores civiles, pues, únicamente en este proceso de gestión de rendimiento busca responder a los roles y niveles de responsabilidad funcional. Entonces, acá vamos a explicar a cada uno de ellos. La segmentación de entidades consiste en la categorización de entidades en función a criterios que permitan establecer estas estrategias. Acá, en el tema de directivos. Acá tenemos 4 segmentos servidores evaluados, directivos. ¿Quiénes la conforman? Los servidores civiles que desarrollan funciones relativas a la organización, dirección o toma de decisiones de un órgano. Ejemplo, el director de la Oficina General de Administración, Finanzas, el gerente de desarrollo. Y acá estamos haciendo la segmentación de los servidores evaluados, y acá en el tema de los directivos, ¿no? Y acá en los mandos medios. Acá estamos hablando de mando medio. ¿Quiénes la conforman los mandos medios? Los servidores civiles con funciones de responsabilidad sobre el personal o de conducción y coordinación de equipos. Incluye a quienes son responsables de la gestión y supervisión de servidores civiles a cargo. En consecuencia, se puede crear mandos medios a efecto de la ejecución de la gestión del rendimiento sin que esto implique asignar formalmente un cargo. Por ejemplo, un coordinador de proyectos de cooperación o un coordinador, pues, también de presupuesto, el supervisor de tecnología de la información, el especialista de capacitación, el analista. Mandos medios son especialistas, analistas, supervisores, coordinadores de proyectos. Entonces, para esto está, ¿no? El personal ejecutor. ¿Quiénes lo conforman? Los servidores civiles sin conducción de personas o equipos, con funciones de especialistas, analistas o expertos, incluyen también a los asesores. Acá tenemos a los profesionales de inversión pública, a los técnicos de contabilidad, a los analistas de procesos, especialistas de capacitación, pero acá también nos dicen a los especialistas de capacitación con servidores a su cargo, solo para efecto de gestión de rendimiento. Solo nos está diciendo especialista de capacitación, disculpen. Y acá nos están diciendo analista de asistencia técnica con servidores a su cargo solo para efecto de gestión de rendimiento. Entonces acá sí están involucrados todos, el personal ejecutor. Están involucrados tanto los especialistas como los analistas, ¿no? Y en el personal operador de asistencia, ¿quiénes lo conforman? Los servidores de funciones de asistencia operativa. Acá pues es como el tema del conserje, el operario, el almacén, los tema operativo. Acá tenemos los factores de evaluación. Acá tenemos los factores de evaluación que se dividen en metas y compromisos. En metas son individuales, grupales, y compromisos son transversales y específicos, ¿no? Y acá tenemos el tema de la calificación. En el tema de la calificación, el servidor puede sacar el buen rendimiento, rendimiento distinguido, rendimiento sujeto a observación y desaprobado, lo que le mencionaba. Entonces, el rendimiento, pues el buen rendimiento puede ser que representa un rendimiento de desempeño satisfactorio del servidor de acuerdo a los siguientes rangos de puntuación. Para el segmento de directivo deberá ser igual a mayor de 70 y para los otros segmentos de servidores, ¿no? Deberá ser igual mayor a 60 puntos. Rendimiento distinguido es la máxima calificación que puede alcanzar un servidor luego del proceso de evaluación. Y rendimiento sujeto a observación ya sabemos porque es el tema de que si ha salido desaprobado 2 veces, la segunda vez que ha salido desaprobado, con
con rendimiento sujeto a observación ya está desaprobado, ¿no? Entonces ya tiene desaprobado. La primera sí. Desaprobado. Los servidores civiles evaluados obtienen la calificación de desaprobada en forma automática en los siguientes casos. Haber obtenido una calificación de rendimiento sujeto a observación por segunda vez consecutiva. Haber obtenido una calificación de rendimiento sujeto a observación en 2 oportunidades en un periodo de 5 años, calendarios en el mismo puesto. No haber participado en un proceso de evaluación por motivos atribuibles a su exclusiva responsabilidad debidamente comprobado por la Oficina de Recursos Humanos. Se considera no participar en el proceso de evaluación cuando el evaluado no cumple con las responsabilidades previas, ¿no? En este caso corresponde formalizar mediante una resolución de la instancia correspondiente la de vinculación automática. Entonces, sabemos que el tema de desaprobado, pues no, haber obtenido ya por segunda vez o haber obtenido 2 oportunidades en un periodo de 5 años calendarios, ¿no? Entonces ahí le dan ya por concluir. Para implementar el subsistema de gestión de rendimiento de mi entidad, ¿debe haber transitado o tener su resolución de tránsito al nuevo régimen del servicio civil? No. La implementación del subsistema de gestión de rendimiento no requiere que la entidad haya transitado al nuevo régimen del servicio civil y tampoco que tenga su resolución de inicio. Las entidades del sector público pueden hacer estas evaluaciones de gestión de rendimiento para ir midiendo, ¿no? La gestión de rendimiento comprende pruebas o exámenes de conocimiento. No, el ciclo de gestión de rendimiento no le aplican pruebas o exámenes de conocimiento. Las evaluaciones se realizan tomando en cuenta factores de evaluación a partir de metas relacionadas a la función que desempeña cada servidor y a la entidad, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Más que todo están ligados a los objetivos estratégicos. ¿Sobre qué se evalúa a los servidores evaluados? Las evaluaciones se realizan en base al desempeño del servidor en el ejercicio de sus funciones, no en base a pruebas o evaluaciones de conocimiento. Para tal efecto, en la etapa de establecimiento de metas y compromisos del ciclo de gestión de rendimiento, cada evaluador con sus respectivos evaluados definirá las metas, ¿no? De acuerdo a sus funciones. ¿Todos los servidores son evaluados? Sí, todos los servidores son evaluados de todos los regímenes, 276, 728, 1057, 3005, todos son evaluados. Si obtengo la calificación de buen rendimiento, de rendimiento distinguido, ¿me otorgan beneficio económico? Como resultado de la gestión de rendimiento no se otorgarán beneficios económicos directos. El servidor que obtiene la calificación de rendimiento distinguido podrá acceder a una formación profesional, entre otros beneficios señalados en la ley, ¿no? O sea, obtienen otros temas de capacitación, pero no se le da un beneficio económico, ¿no? ¿Quién evalúa a los servidores evaluadores? ¿Quién evalúa a los evaluadores? O sea, a los jefes. Los directivos o mandos medios también están sujetos a ser evaluados. En el caso de los directivos responsables de órganos, será el funcionario titular de la entidad quien se encargue de su evaluación. Para el resto de directivos no responsables de órganos y de mandos medios, el evaluador será el jefe directo de acuerdo a la estructura. Entonces, para los mandos superiores, el jefe de la entidad, como para los gerentes, ¿no? Eso lo evalúa el jefe de la entidad, o sea, el titular de la entidad. Y para los otros mandos, los sugerentes lo evalúa el gerente, ¿no? ¿Cómo me entero de la calificación que obtuve? Al finalizar el ciclo de gestión de rendimiento, pues el evaluador convoca a sus evaluados de una manera individual y tiene con ellos una reunión de retroalimentación en la cual se intercambian estos puntos de vista, pues, ¿no? Y esto indica cuál va a ser el proceso para el tema de la mejora, ¿no? Entonces acá tenemos el tema de la gestión de compensación, que es muy corto, ¿ya? Entonces, acá el tema de la gestión de la compensación, pues tenemos que se está regido por la ley 30057, la ley del servicio civil y su reglamento, y este decreto, pues, está aprobado, pues, con el decreto supremo 138, que nos aprueba el reglamento de compensaciones de la ley. Y el decreto supremo 408-2015 es la que modifica este reglamento de compensaciones, modifica la 138. Entonces, y luego de eso viene otra, un decreto supremo 343-2018, modifica el reglamento de compensación de la ley. Entonces la última es la 343. Entonces la 343 es la última que está vigente. Entonces la gestión de la compensación incluye pues la gestión del conjunto de ingresos y beneficios que la entidad destina al servidor civil como contraprestación a la contribución de este a los fines de la organización de acuerdo con el puesto que ocupe, ¿no? Entonces, la compensación es el conjunto de ingresos y beneficios que la entidad destina al servidor civil para retribuir la prestación de sus servicios a la entidad. Está determinada de acuerdo al puesto o al servicio que ocupan, ¿no? De acuerdo a cuánto les han
cuánto es su salario. ¿Cuál es el objetivo de esta compensación? El objetivo de la compensación es captar, mantener, desarrollar un cuerpo de servidores efectivo que lo contribuya con el cumplimiento de los objetivos institucionales. Esta estructura de la compensación está estructurada por la compensación económica y la compensación no económica. Y la compensación económica sabemos todo lo que uno, pues las actividades que nosotros estamos realizando y el servidor civil, pues, por un determinado puesto y uno necesita una retribución, ¿no? Esa es una compensación económica, ¿no? En dinero. Y la compensación no económica, pues, son los beneficios otorgados al servidor civil para motivar y elevar la competitividad, pero no son de libre disposición del servidor. ¿A qué se refiere acá este tema? Muchas veces en muchas entidades del sector público, realizan esta compensación no económica para unos temas puntuales, por ejemplo, por el día del servidor civil, ¿no? O por el día en otras entidades, por ejemplo, en una universidad que trabajé también, nos daban una compensación por el tema de onomástico, ¿no? Entonces, esa es una compensación no económica, que están dentro de un presupuesto, pero están consideradas como compensación económica, ¿no? Entonces, por eso, a eso se refiere esto de acá. Entonces tenemos dos procesos en el tema de esta compensación de administración de compensaciones, que comprende pues la gestión de las compensaciones económicas y no económicas, la que he explicado, que incluye la gestión de las planillas en base al registro de información laboral, a planilla mensual, a de pago, liquidaciones, beneficios sociales, pagos a aportes. Entonces sabemos que en la administración de compensaciones más que todo está vinculada al tema de la planilla, ¿no? Entonces, la resolución de beneficios, de las boletas de pago, los reportes de compensaciones no económicas. Entonces, todo esto administra este proceso de administración de compensaciones. Y la administración de pensiones, pues, es otro similar, ¿no? Comprende la administración de la pensión de ex-servidores en los casos que corresponda administrarla a la entidad, ¿no? Hay entidades que realizan esta administración de pensiones, como hay otras entidades que no realizan esto, ¿no? Entonces, y sabemos que también está involucrado el registro de pensiones, resolución de otorgamiento de pensiones, ya sea por caso de fallecimiento se le otorga a la esposa, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces esto, el tema de planilla, está pues incluido en todo lo que es, el tema de compensación está incluido en todo lo que son el tema de planilla, el tema de beneficios, de pensiones, ¿no? Entonces, esto sería todo. Hasta aquí hemos terminado, hemos avanzado, entonces hemos concluido con estas exposiciones. Entonces vamos a ver, ya hemos pasado de la hora. Entonces, esto sería todo, chicos. Hemos concluido con estas exposiciones. Espero que haya sido un poquito de su ¿cómo se llama? De su agrado con referente a este tema. ¿Ya? A ver, gracias por todo. Examen de presupuestos de nuevo. Gracias. La evaluación esta hasta la sesión 4, ¿cierto? La evaluación esta hasta la sesión 4, ¿cierto? A ver, Carela, Lozada, ¿qué te refieres? No te entiendo. A ver, vamos a permitirle el micrófono. A ver, la evaluación está hasta la sesión 4, ¿cierto? No te entiendo, Carelia, ¿no? Carelia, no te entiendo. Joana, ¿me escuchas? Joana, ¿me escuchas? Hola, Angélica, dime. ¿Qué tal? Quería preguntarle a una de las chicas que me dice que la sesión 4, no sé, algo así me preguntaba, que la sesión 4 es hasta la próxima semana, no la entendí. La evaluación es hasta la sesión 4, ¿cierto? Ah, se refiere a la, ¿cómo se llama? A la evaluación de la evaluación de la práctica, ¿no? Sí, la evaluación está solamente hasta la diapositiva sí. número 4. Ajá, sí, Carelia, sí, efectivamente, la evaluación es hasta la sesión 4, sí, no te preocupes. Revisen sus diapositivas, que de ahí he sacado para las evaluaciones, ¿ya? Gracias a todos.
Gracias, doctora, gracias, Ok, muy amable. nos Hay mucho estamos que viendo, conversar. Federico. Soy Sí, Federico Moscoso. es un tema muy Hay amplio, muchas cosas que Federico, es conversar un tema bien porque amplio, pero yo trato de que ustedes también, como gestores, sepan cómo está desmenuzado, ¿no? Y también es parte de que ustedes puedan leer el tema de las directivas, el tema de las resoluciones, porque eso es lo que les va a alimentar más, ¿no? Ya yo les doy un tema muy, ¿no? Muy general, ¿no? Y eso, que les estoy dando un tema un poquito más minucioso para que ustedes puedan entender, ¿no? doctora, lo que quiere decir que de las directivas, de las resoluciones, también está incluido el examen. No, Federico, no están incluidas de la resolución de la directiva, no están incluidas, no. Muchas Solamente son gracias. de las sesiones que he realizado. Muchas gracias. Lo felicito por la parte académica que nos hace entender las cosas que se tienen que pasar, pero usted sabe que el subsistema de recursos humanos, de acuerdo a la ley del servir, es muy amplio, es Así es. amplísimo y algunas cosas tiene de una complejidad. Solamente quería hacer una consulta de repente. La ley del servir contemplaba en uno de sus artículos con relación a la capacitación. Leí una parte donde decía que a los empleados públicos se les da una capacitación permanente y, por ejemplo, si se va al extranjero, o se puede enviar con un presupuesto de $50,000, creo, si fuera el costo, ¿no? Entonces, eso le dan en calidad de préstamo, de acuerdo a la ley del servir. Como es más o menos como un préstamo, una vez de que el empleado público apruebe su capacitación, por ejemplo, estoy hablando de una universidad en el exterior, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, una vez que apruebe esa capacitación el empleado, una parte indicaba manifestando de que ya no va a ser como préstamo, sino se le va a dar como un beneficio. Mire, Que no el tema de las sé, me deja capacitaciones, alguna duda de eso. lo que pasa es que depende de cómo lo está determinando la universidad, o sea, depende cómo lo está interpretando, porque muchas veces lo que te dice la directiva, lo que te dice como la ley, muchas veces no saben interpretar muchas instituciones. Entonces, es muchas veces que no lo saben, por eso yo decía que muchos gestores no manejan bien estos temas. ¿Por qué no lo manejan? Porque hay que interpretar bien las directivas, hay que leer. Como tú observarás, Federico, cada rato van sacando, actualizando las directivas. Entonces, la próxima semana, Federico, estamos viendo el tema de las capacitaciones, me toca tocar el subsistema de capacitación. Yo te tengo un tema más amplio en la pregunta que me estás haciendo y voy a ahondar un poco más en el tema de educación, ¿sí? Muchas gracias. Universitario. Sí, ok, Muchas gracias, Federico, doctor. gracias Muy a amable. ti. Un fuerte Muy buenas abrazo, gracias noches. a ti. Nos vemos. Gracias. Chiquito que me ha preguntado, voy a copiar antes que se me aburre todo el chat. Voy a copiar antes que se borre el chat.